tal? Un gusto saludarlos en una emisión del Más Allá. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es de suma interés y me refiero porque es algo que en la última década sobre todo se ha incrementado y que también ha preocupado a la sociedad a nivel nacional y obviamente a nivel estatal. Me refiero a las personas desaparecidas o no localizadas, que a su vez de alguna u otra manera nos obliga a hablar de otras alertas que vamos a estar abordando a lo largo del programa, que es la alerta AMBER y el protocolo ALBA. Pero antes de entrar en materia, les quiero presentar a mi invitada, a quien yo le agradezco que esté aquí. Ella es la fiscal especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Ella es Berenice Vázquez. Muchas gracias, Berenice, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, agradezco el espacio y bueno, estamos a la orden para resolver cualquier inquietud al respecto. Yo creo que tenemos primeramente que partir, porque bueno, siempre aquí en Ir Más Allá nos enfocamos de para que existe un actuar de cualquier parte de la autoridad de cualquier nivel, tiene que tener un sustento, un marco jurídico que lo obliga y lo mandata. Y es por eso que primeramente me quiero ir a qué es lo que obliga ahora a todas las autoridades a meterse de lleno a la cuestión de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o no localizadas. Primero, quiero mencionarles, y ojalá me puedan poner en pantalla, la ley, el marco jurídico, porque esta ley realmente es muy nueva. Es algo que finalmente se obligó a raíz de todo lo que ya les digo que comenzó a nivel nacional. Y es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Así de largo es el nombre de esta ley. Obviamente enmarca muchísimas obligaciones, derechos también, pero yo destaco tres para lo que nos va a llevar a abordar este tema, que es, primero, esto lo que obliga a todas las autoridades competentes de todos los niveles es a establecer competencias y obviamente a coordinarse entre las autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas. Y ojo, las obliga a esclarecer los hechos. Otro punto que quiero destacar es la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas no localizadas. Estos son puntos que al paso del tiempo o del desarrollo del programa las vamos a ir abordando, por eso se las pongo. Pero también para empezar tengo que darles unas cifras que yo me encontré y que bueno, yo ahorita con la fiscal me va a decir si estoy bien, si estoy mal, pero eso es lo que hay en las propias, justamente en ese registro nacional. Ahora me pueden poner en pantalla el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. De acuerdo a lo que yo estuve indagando, pues se menciona primero que el total de los registros de una serie de estadísticas que ahí nos menciona están relacionadas con averiguaciones previas y carpetas de investigación del Fuero Federal del periodo de 2014 a enero de 2014 a abril de 2018. Se especifica que es hasta abril de 2018 porque es la última actualización que realizó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque ahora a partir de mayo, quiero entender, ya le va a corresponder emitir estas cifras a la nueva Comisión Nacional de Búsqueda para Personas. Ahorita yo busqué, no encontré esas cifras, pero por lo pronto lo que hay hasta abril es que tenían, al menos del Fuero Federal, no sé cómo está en el Fuero Común, que son los estados, pero en el Fuero Federal reportaban las personas no localizadas, que a la fecha siguen sin ser localizadas. Clasificadas por sexo hay 975 hombres y 195 mujeres. Otro dato que también les quiero compartir es, y que se me hace interesante mostrárselos en ese mismo registro nacional, es el rango de edad. Resulta que, como pueden ver en pantalla, se va de 0 a 4, pero donde veo que está el grueso del número de personas no localizadas es de 15 a 19 años. Después le sigue de 20 a 24 años y de 29 a 29 años. Ahí va bajando, pero si se fijan, estamos hablando de la población joven. Y aunque nos resulte que es que hay de menos números, cuando yo veo 0 a 4 años, estamos hablando de bebés prácticamente, y hay 530 casos. Son 530 familias que seguramente están sufriendo todavía porque no encuentran a sus niños, a sus bebés,
porque aunque suenen menos cifras, es un mundo de niños perdidos. Y yo con esto quiero abrir ya contigo, Berenice, porque pues al momento que yo me encuentro estas cifras, primero, yo creo que es necesariamente primero partir porque veo que dice personas no localizadas, pero también están las desaparecidas. De entrada, ¿hay diferencia en eso? Sí, así es, Irma. Mira, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda contempla la diferencia muy claramente y no tiene mayor complicación comprenderla en tanto que es muy específica la ley. Las personas desaparecidas son aquellas en las que se presume que se ha cometido un delito, de acuerdo al contexto en el cual se verificó la desaparición. Es decir, en la denuncia, por ejemplo, se desprende que pudo haber sido cometido con algún tipo de violencia, un ejemplo, ¿sí? O que puede estar involucrado algún tipo de delito. En el caso de las personas no localizadas, la diferencia es que, de acuerdo a los hechos narrados en el reporte que se tiene, en las denuncias que se tienen por la no localización, no existe ninguna situación que nos haga presumir la comisión de un delito. Desde luego, en los dos casos, la obligación de la autoridad es buscar y localizar a las personas. A ver, entonces, al momento cuando dicen no localizada es porque no están asegurando que solamente hay riesgo, pero no hay un delito como tal. Sí, incluso, por ejemplo, en el caso de las personas no localizadas, puede darse el caso de que la ausencia sea por cuestiones voluntarias. Una persona que decide irse de su domicilio por X cuestiones, a lo mejor incluso puede ser problemas familiares o algún tipo de situación en la cual desee migrar a otro lugar. Por ejemplo, tenemos una situación de no localizado, por ejemplo, en el caso de algún migrante, en el cual se va, por ejemplo, a Estados Unidos y en el trayecto pues no sabemos de su destino. No se entiende que haya una comisión de un delito por per se en esa propia denuncia, pero quizá sí a lo largo de la investigación pueda ser que se tenga como desaparecido si hay algún dato que hubiera podido ser víctima de algún delito, pero de momento lo tenemos como no localizado. Ok, a ver, bueno, ya que se dijo la diferencia entre no localizadas y desaparecidas, ahora sí me voy a las cifras. Yo estoy viendo que está hasta abril, porque según entiendo que ya este Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas ya no lo dependía de otra instancia y ahora ya le da como una figura autónoma, lo que quiero entender. Y yo quiero saber primero, hasta ahorita, ¿cuáles son las cifras? A nivel nacional está arrojando cerca de, bueno, ahorita no tengo el dato, de cuántos eran en total, pero en Zacatecas, ¿cómo estamos? Primeramente, ¿cuántas personas desaparecidas tenemos y cuántas personas no localizadas tenemos? En este caso, bueno, primero quiero aclarar que efectivamente la información, todos los estados alimentábamos una base de datos, es decir, las fiscalías o procuradurías alimentábamos una base de datos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que se rendía mensualmente. A partir de esos datos que cada uno de los estados enviaba a este Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraba una estadística. En el caso de las cifras que nos compartías al inicio de la entrevista, son cifras concretamente que corresponden al fuero federal, es decir, que la Procuraduría General de la República directamente investigaba. Pero además de esas cifras, tenemos todas las estadísticas la estadística que ha ido alimentando los estados de la República. A partir de que se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, ya en este año, en 2018, la obligación de recopilar esos datos y además de una manera mucho más eficiente, más integrada, pasa a la Comisión Nacional de Búsqueda y a partir de ese momento nosotros, por ejemplo, la primera carga de información nosotros la remitimos en el mes de junio, a principios del mes de junio, que corresponde al mes de mayo, y así sucesivamente los meses subsiguientes hemos ido alimentando esa base de datos con la información que está disponible en la Fiscalía. Porque a mí me saltaba por eso que era realmente, digo, o sea, es mucho cualquier número, desde el hecho que sea una desaparecida ya es una preocupación, pero cuando yo veía que nada más la PGR estaba registrando, y ojalá ahí la puedan volver a poner en pantalla, ya hay que registraba 975 hombres y 195 mujeres, estamos hablando solamente de los casos que ellos estaban investigando.
Así es. No están lo que le corresponde a los estados. No, esa es del fuero federal. Ya cuando hablamos del fuero común y concretamente por lo que corresponde a Zacatecas, te comento que nosotros en la Fiscalía tenemos, bueno, en la Procuraduría en proceso de transición a Fiscalía, tenemos una agencia especializada, un área especializada en la búsqueda de personas, que cuenta con varios ministerios públicos que nos apoyan justamente en la investigación específica de personas desaparecidas o no localizadas. Esta agencia se crea en 2013 y a partir de 2013 a 2018 nosotros tenemos una cifra total de 435 personas cuya localización desconocemos. Esto es entre personas desaparecidas y no localizadas. Por ejemplo, en el caso en lo que va del año, te puedo compartir el dato, tenemos personas reportadas y personas a las cuales ya les iniciamos una carpeta de investigación para su búsqueda. Esto es muy importante distinguirlo porque no todas las personas que se nos reportan se abre una carpeta de investigación, depende de los hechos. En donde sí tenemos obligación de abrir una carpeta de investigación es en el caso de menores. Es una obligación que contempla la ley general y no podemos evadir esta responsabilidad. Cuando se reporta un menor, invariablemente se abre una carpeta de investigación. Entonces, a veces tenemos reportes. Esto no significa que al no abrirse una carpeta de investigación no se haga la búsqueda. Entonces, de esos reportes, por ejemplo, en lo que va de 2018 y con un corte más o menos al 11 de septiembre de este año, le puedo compartir que se han denunciado como personas desaparecidas 44 casos, 38 hombres y 6 mujeres. Y se han reportado, ahora sí, reportado como personas no localizadas 81 personas. Es decir, 61 hombres y 20 mujeres. Ahorita eso va de la mano, pues de una vez entonces quiero abordar porque no sé si aquí estamos comprendiendo lo que nos dice, bueno, yo lo estoy comprendiendo así, la cuestión de la que da en una investigación y los reportes. Y aquí entra, al momento que hablo de los menores, entra una de las alertas. Yo quiero hablar, y ojalá me puedan poner en pantalla, lo de la alerta Amber. La alerta Amber, en efecto, bueno, yo de lo que estuve investigando, ahí incluso lo pongo con unas letras hasta el final donde dice que la alerta Amber entra, esto es independientemente de la denuncia o proceso penal que lleve un caso. La alerta Amber, primero que es, bueno, es una herramienta de difusión para la recuperación y localización de menores de edad. Estamos hablando obviamente niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir un daño grave por su no localización. Y algo que también yo estuve viendo y que me llamó la atención de la alerta Amber es que México es el primer país de Latinoamérica que aplica esta herramienta, porque hay otros países que también han aplicado. Obviamente en el caso de América está Estados Unidos, pero muchos otros países son de Europa. Entonces aquí se destacaba que México es el primer país en aplicarla. Ahora, yo también, y aquí yo voy a preguntar, pero ojalá ahí manténganla en pantalla, porque algo que a mí me ha saltado como periodista y al cubrir diversos casos de niños desaparecidos y que a veces dicen, ¿por qué no inmediatamente? Porque lo obliga la ley que una vez que desaparezca un niño inmediatamente se debe de buscar. Es que deben de tener ciertos requisitos. Yo estaba leyendo que para emitir la alerta deben de tener el nombre, la edad, el sexo, las características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, y también dar como una relatoría de hechos de, por ejemplo, la vestimenta que portaba, una descripción de cómo ocurrieron los hechos y obviamente la fecha. Esto es como la información que debe de tener una alerta Amber. Pero insisto, yo aquí, primeramente, es correcto lo que yo estoy diciendo por un lado. Primeramente eso, si es así, esto se debe de imponer inmediatamente que un niño se reporta que no está localizado, o no es necesario que lo reporte a los familiares, nomás con que se sepa, por ejemplo, en redes sociales. ¿Cómo aplica la alerta Amber? Qué interesante tu pregunta y es muy oportuna porque con el manejo de las redes sociales la información circula rápidamente. Entonces hay mucha desinformación al respecto. Primero que nada, efectivamente, la alerta Amber es una herramienta de búsqueda de menores de edad. Entonces aquí tenemos 3 criterios que la propia alerta contempla para poder activarla.
y no es que cualquier persona la pueda activar tampoco. Para eso hay un enlace en cada uno de los estados. Nosotros tenemos un enlace en la Fiscalía que justamente es el licenciado Rodrigo Rosas Collazo, que es el agente del Ministerio Público, un agente del Ministerio Público titular de la unidad de personas, de la búsqueda de personas desaparecidas, y se verifican una serie de criterios, 3 en específico. Lo que tú comentas, es decir, el nombre, la edad, el sexo, la vestimenta y las características de las circunstancias donde haya desaparecido o no localizado el menor. Se activa cuando se cumple esa información, en primer lugar, que tengamos los datos suficientes para elaborar una ficha. 2, que la persona sea menor de edad, es decir, menor de 18 años, en todos los casos aplicará. Y número 3, que se presuma que hay un riesgo para el menor, un riesgo inminente, es decir, que puede estar siendo víctima de la comisión de un delito. Incluso cuando vemos las fichas, ustedes pueden ver, hay una leyenda al final de las fichas que se publican, donde aparece la fotografía, los datos específicos. Ojalá me puedan poner en pantalla un caso, porque fue muy conocido, que fue el de San Juanita, esa Correcto. alerta, y yo lo mencionaba ahorita en la pregunta, que ya hasta te interrumpí, pero yo lo mencionaba en el caso de San Juanita porque ella, obviamente, fue muy sonado porque suena en redes sociales. O sea, por eso yo decía que si es necesario que vayan, soliciten o hagan el reporte a la autoridad los padres, o con que se reporten en las redes sociales. Nosotros verificamos todo reporte que surge de las redes sociales y a partir de ahí nos ponemos en contacto con los números que aparecen o con la persona que hace la publicación para de inmediato hacer las investigaciones. No es necesario precisamente que se genere una denuncia para que nosotros actuemos. Sin embargo, como comentaba, nada más para cerrar el apartado así específico de las necesidades o de los requisitos a cumplir en el caso para activar una alerta, es que haya un riesgo. En el caso, por ejemplo, que tú nos comentas, se comenzó a difundir la información en redes sociales, nosotros verificamos, acudimos al domicilio, se levantó la denuncia y de inmediato, en cuanto tuvimos todos los datos, se activa la alerta. Es decir, apenas pasaron, les puedo comentar, prácticamente minutos en lo que nosotros tuvimos conocimiento de los hechos y se activó la alerta AMBER. Es muy importante, sí, la información, precisamente por la rapidez en la que fluye la información en redes sociales, puede ser un poco más demorada de lo que tenemos las autoridades. Hasta que nos constituimos en el domicilio, verificamos que la información sea correcta, porque también hay falsas alarmas. Me viene a la mente el caso de un niño que aparece en una carriola con una gorra. Muy común la fotografía, porque se dijo que lo habían sustraído, que se lo habían robado de Villas de Guadalupe. Después salió que en Tacualeche era la misma foto, pero la misma foto circuló en el estado de Sonora, en el estado de Nuevo León. Entonces eran falsos reportes. Nosotros tenemos la obligación de verificarlos. Si se dice que ocurrió en el territorio zacatecano, como autoridades tenemos la obligación de verificarlo. Nos constituimos en los domicilios, hablamos a los teléfonos que dan las redes sociales, y de inmediato, si resulta cierto el reporte, activamos los protocolos de búsqueda. En el caso de la alerta AMBER, como bien lo señalan, no es necesario, esto es independiente de la carpeta de investigación, de la denuncia que se pueda seguir. O sea, el reporte puede derivar en una denuncia, pero primeramente es el reporte. Nosotros, efectivamente, pero en el caso de menores tenemos la obligación de iniciar oficiosamente una carpeta de investigación. En el caso de la alerta AMBER, como es una herramienta, verificamos los requisitos, se solicita al comité, en este caso de alerta AMBER, que apruebe la difusión de la ficha, porque por supuesto eso es un mecanismo formal en el cual no cualquier persona puede activarla, precisamente para resguardar el buen funcionamiento del mecanismo de búsqueda. Una vez que se elabora la ficha, se da a conocer en redes sociales. O sea, una vez que ustedes elaboran la ficha, tienen que pedir ese permiso a la nacional. Una validación. Pero me refiero, hay rapidez, o sea, hay 24 horas. No, es absolutamente inmediato. Precisamente por eso es tan noble este sistema de búsqueda, este mecanismo de búsqueda, porque hay mucho compromiso de parte de quienes son los enlaces. Nosotros tenemos la obligación
de que cada una de las alertas que se va a activar cumpla los requisitos, porque si no sería un mecanismo que se desgastaría y a la larga terminaría por ser infructuoso. Entonces, cada uno de los mecanismos que se activa de búsqueda en alerta Amber es porque ya cumple esos requisitos. Incluso hay posibilidades de que si no se cumple, se active una prealerta. La prealerta, eso iba a preguntar. La prealerta no se hace pública, pero sí se distribuye entre los enlaces de la alerta Amber para que se empiece a generar una búsqueda, vamos a decirlo, interna, no tan pública, pero que si a lo largo de la investigación o en el momento en que se sigue integrando se detecta que haya algún riesgo por el menor, sobre todo por el tiempo que pasa, sí se puede elevar a alerta, la prealerta. Y que bueno, ya esa era una de las preguntas, porque yo también veía en la ley, en la cuestión de la alerta, es en automático, es un círculo en el que participan. Se emite la alerta con apoyo obviamente de todos los medios de comunicación, redes sociales, autoridades, procuradurías y todos para difundirla. Es como en ese momento entramos como sociedad también a la difusión. Bueno, esta parte, porque no sé cómo anda de tiempo, pero yo creo que también me lleva a otro caso. Solamente quiero saber hasta ahorita cuántas alertas Amber han emitido este año o cuántas se han emitido. En el caso de Zacatecas hemos emitido 13 alertas, de las cuales este año 2018 todas han sido localizadas, por fortuna, y en este caso tenemos 4 niños y 9 niñas. Bueno, menores de edad, pueden variar mucho las edades, tenemos desde bebés. Eso iba a preguntar, ¿qué en rangos de edad? ¿Cuál es el porcentaje mayor que han registrado? Adolescentes, pero también tenemos el caso de bebés, el caso de niños que han sido, por ejemplo, incluso sustraídos por algún familiar. La mayoría son familiares, porque también se llegó a decir que andaban robando niños, que se los llevan con otros fines. Sí se ha detectado casos así. Qué importante tu pregunta, porque la desinformación fluye rápidamente en redes sociales y genera pánico, genera psicosis de información que completamente está verificada por la Fiscalía y no hay ningún caso que se haya detectado en el estado de Zacatecas como un robo de infantes. Eso es falso. Cada uno de los casos por los cuales se levantó la alerta tiene una característica muy particular en cada uno de los casos. No se detecta un patrón de robo de infantes, ni mucho menos. Han sido, pues, lógicamente, experiencias muy desagradables para los padres que sufren estas ausencias. Se han llegado a localizar, en la mayoría de los casos, como le comentaba, con un final, pues, no... De carácter familiar. Así es, pero puede ser, por ejemplo, en el caso de adolescentes, que la no localización sea más bien voluntaria. En el caso de niños pequeños, desde luego que no. Sí se han derivado de hechos delictivos, pero no de robo de infantes propiamente. Y se han localizado nada más, antes de irme, ya para pasarme a la otra alerta, pero al decir que la mayoría han sido localizados todos vivos, o como el caso de San Juanita, que se localizó muerta. Ella es una de las 13 alertas que registramos. Desgraciadamente sabemos el final que tuvo esta búsqueda, pero es la única persona, en el caso de las alertas Amber, que ha perdido la vida. Ok. Y esto me obliga a hablar de la siguiente, que muchos le decimos alerta alba, que tiene que ver más que nada con un protocolo. Y por lo que yo entiendo es un protocolo que es más riguroso. El protocolo alba, yo estaba viendo de entrada yo aquí pongo unos puntos específicos que me llaman la atención. Se menciona que este protocolo ALBA es una búsqueda inmediata para mujeres y niñas. Aquí dice, o lo que yo entendí, es que en 12 horas es la urgencia, obviamente, de buscarla, y cada 24 horas una actualización. Ahorita no les voy a explicar. Y algo de los rasgos que yo encontraba en el protocolo ALBA es que, a diferencia de otras alertas, esta no concluyó hasta que se localiza a las reportadas como localizadas. Y con este protocolo se menciona o se destaca que se ha logrado la localización de hasta 90% de mujeres y niñas. En Zacatecas, yo por lo que estuve indagando, y sí recuerdo algo que hicieron aquí, es que el 23 de mayo se instaló el Comité Técnico de Acompañamiento de este protocolo. De entrada, este protocolo, por lo que yo estuve viendo y analizando, porque yo quería saber
cuál era el protocolo. Es una serie de muchísimas, un cuestionario larguísimo que ya entiendo que ya obliga ahí sí como una investigación más ministerial, ¿no? Así es. Bueno, el protocolo ALBA, primero muy rápidamente lo explico, también es una herramienta de búsqueda. Esta deriva de una obligación del Estado mexicano también a raíz del caso Campo Algodonero, es decir, Sí. las muertas de Juárez, De Juárez. como coloquialmente se le conoce, en el cual esta sentencia al Estado mexicano le obliga a generar mecanismos de búsqueda y localización inmediata de mujeres no localizadas o desaparecidas. En el caso de Zacatecas establecimos el Comité Técnico de Acompañamiento el 23 de mayo porque teníamos el protocolo sin poderlo operar debido a que este comité técnico no estaba configurado. ¿Quién integra el comité? Pues una serie de autoridades a nivel estatal y federal. Tal es el caso de la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, de la Secretaría de las Mujeres, de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y una serie de instituciones también, incluso de Procuraduría General de la República y bueno, de una serie de autoridades que apoyan en la búsqueda y localización de las mujeres. No necesita pasar 12 horas ni 24 horas, la búsqueda se tiene que hacer inmediatamente y activar de inmediato el protocolo. Consta de 3 fases y en la primera fase se solicita de inmediato a las autoridades de seguridad pública, sobre todo corporaciones de policía, que nos apoyen en la búsqueda de las mujeres o de las niñas adolescentes de las que tengamos un reporte. Se difunde una ficha interna con las características de la persona que estamos buscando y con la situación en la que desaparece o no se localiza. De inmediato nos abocamos a las tareas de búsqueda y si no se localiza con esas primeras diligencias, se activa una segunda fase operativa del protocolo en la que interviene el Comité Técnico de Acompañamiento. Ahí sí, a las 12 horas tienen la obligación de hacer el primer, el reporte, darnos la información Entonces, oficial. más bien el primer reporte debe ser a las 12 horas y la actualización. Efectivamente, de las autoridades que conforman el comité de acompañamiento, pero la actuación de nosotros como Fiscalía es completamente obligatorio actuar desde el minuto 0 que se nos da a conocer. Para mí era muy interesante que es la cuestión de tiempos, porque también fueron muy criticadas y ojalá me puedan poner en pantalla, porque también este caso sacó mucho, o sea, indignó mucho y pegó mucho a la sociedad, el caso de Litsi Saraí, porque ella tenía muchas características que desde mi punto de vista engloban a las dos alertas, porque Litsi Saraí, aunque ya era mamá, era una joven madre con su bebé que supuestamente va, o lo que se supo de manera muy general, que va por una ropa, la engañan y el bebé aparece en una jardinera de Aguascalientes y ella ya después aparece muerta en un predio aquí en Zacatecas. Ahí es mi pregunta, porque ¿cómo se aplica al protocolo ALBA? Ya que también dijo que se habían tardado, por eso yo preguntaba la cuestión de las horas, que se habían tardado al momento de que ella desaparece y no se activaron ni la alerta AMBER ni el protocolo ALBA, a pesar de que ya cumplía por ser menor de edad, porque aunque tenía un hijo, no era mayor de edad y más aún iba un bebé, o sea, eran 2 menores de edad que estaban no localizados en ese momento y que no se habían aplicado ni el ALBA ni la AMBER. Aquí, ¿qué pasa? Sí, hay una confusión y una desinformación. Me parece incluso muy destacable que se dé esta oportunidad de aclararlo. En el caso que nos comentas, sí, como te lo comentaba, el protocolo ALBA se activa desde el momento 1 en el que se recibe un reporte, pero inicia sin que se dé a conocer públicamente. Lógicamente se hacen varias diligencias de búsqueda, de inmediato se activan algunos mecanismos en los cuales pues, la sociedad no siempre se entera. En el caso que nos ocupa, se pasa esta primera fase que no es pública, ¿sí? No interviene el comité todavía de acompañamiento, y por eso se dijo que no se había activado la segunda fase, pero ojo, no significa que no se haya activado el protocolo. Además, desafortunadamente, el deceso ocurre a unas pocas horas de que nosotros tenemos el reporte. Entonces, a muy poco tiempo, es breve realmente el tiempo del que no dispusimos para llevar a cabo, desplegar otras etapas del protocolo. No
no disponíamos de la información suficiente en un primer momento para activar la otra alerta. Amber. Así es, pero la carpeta de investigación cuenta con todas las diligencias pertinentes de búsqueda en el momento, en el procesal en el que nos encontrábamos. Es decir, en las primeras horas de que se generó el reporte. Sí se hicieron todas las diligencias que nos permitieron el breve tiempo en el que ocurrieron los hechos, porque al bebé también se le localiza incluso antes que a ella. Entonces ya no era necesario activar la alerta por el caso del bebé. A las poquísimas horas se localiza también a la joven y desafortunadamente tuvo este final. Desde luego nosotros ahora tenemos la obligación de aclarar este tipo de circunstancias para que la sociedad entienda que nosotros tenemos que actuar en los primeros momentos, por supuesto, con diligencias oportunas de búsqueda, porque la ley general en la materia nos obliga a actuar con una debida diligencia, con un enfoque de género, con un enfoque diferenciado, con la obligación de no revictimizar, ¿no? Entonces, aquí sí es muy, muy importante que se aclare, bueno, cuando se activa, por ejemplo, el protocolo ALBA, no siempre se va a dar a conocer a la sociedad. ¿Por qué? Porque estas son las primeras diligencias de investigación, ¿sí? Aquí, bueno, los hechos ocurrieron en un breve término y esto ha generado que, bueno, pues se piense que no se activó, incluso por algunas notas que salieron en los medios de comunicación, pero descontextualizado, porque, es decir, no se activó la segunda fase. Pero sí estaba activado el protocolo. Por supuesto que el protocolo es como de cajón. O sea, cada vez que se inicia y se apertura una carpeta de investigación en la cual tenemos el reporte de una mujer, se empieza a hacer todo el cuestionario que tú veías en el protocolo, que afortunadamente conoces en su estructura, y tú detectas que hay ahí. La primera fase es llenar este cuestionario, seguir las líneas de investigación a partir de este cuestionario. Sí, de hecho veía y otras diligencias, ¿verdad? Que para la recabación de información mencionaban que incluso están obligados a hacer a los primeros círculos, que son los familiares, que son los de amistades, que son los de comunidad, en fin, es muy amplio, ya lo vi, pero mi pregunta es, al momento de que estamos hablando del protocolo ALBA, yo también estuve aquí ayer en un foro, en el foro de contra la violencia con la mujer, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero decían algunas de las ponentes que en muchas ocasiones también hace falta que hagan esas investigaciones con enfoque de género, porque decían que sobre todo lo detectaban en lo que son menores de edad después de los 12 años, es decir, llegaban, mi hija no está, mi familiar no está en las primeras horas, y les llegaban a decir, ha de andar con el novio. Entonces, desde ahí ya se está poniendo barreras, o no se está investigando porque están prejuzgando o están dando, o sea, nunca se debe de poner ni un ministerio público ni una autoridad el que diga, es que esto pasa. Es al momento que desaparece y que lo hagan más allá de donde esté y que luego aparezca, se debe de investigar. Qué importante este comentario que genera la pregunta, porque una de las cuestiones que generó la sentencia del caso Campo Algodonero fue precisamente que las víctimas, las familiares de las víctimas, cuando las reportaban como desaparecidas, eran objeto de ese tipo de comentarios misóginos. Decían, pues ha de andar con el novio, se fue a una fiesta, es una persona que se dedica a cierto tipo de actividades poco decorosas, etcétera. Entonces eran estigmatizadas. Y eso es una grave violación a sus derechos humanos, primero que nada porque generó el resultado de sus muertes, ¿no?, de estas víctimas. Por eso precisamente la sentencia Campo Algodonero señala muy específicamente que deben evitarse esos estereotipos en la búsqueda de mujeres. Y la propia ley general en materia de desaparición también nos obliga a usar un enfoque, una perspectiva de género y libre de estereotipos. No podemos prejuzgar ningún caso, es decir, si estuviera incluso, porque se da, la verdad es que sí tenemos casos en los cuales las jovencitas deciden entablar una relación sentimental y de pareja con alguien y se van de sus hogares y son reportadas como no localizadas. Independientemente de esa información, nuestra obligación es nunca prejuzgar
hacer la búsqueda con este enfoque de género, respetar cualquier cuestión privada de las jovencitas en ese sentido, pero buscarlas independientemente, porque pueden estar siendo objeto de alguna comisión de un ilícito. Entonces nosotros tenemos la obligación de prevenirlos. ¿Cómo? A través de la búsqueda eficaz, a través de la búsqueda inmediata y sin ninguna enfoque de esta naturaleza. Y es que también en ese mismo foro, que también ahí participaste ayer, justamente en un panel donde abordaban esta parte de la búsqueda, pero bueno, quiero aportar esto que yo escuchaba, que también este protocolo, bueno, todos los protocolos y todas las investigaciones tienen que hacerse justo con lo que ahorita decías, más allá de que decían, no, pues es que era la novia de uno que se dedicaba a la venta de droga, o que era sicario, o que era, o sea, desde ahí ya se le está estigmatizando como diciendo, pues para que la buscamos, se lo merecía. O sea, esto aplica independientemente de que se sepa de que desapareció porque se la llevaron, o sea, se aplica inmediatamente, más allá de que se trate de relacionar incluso con el crimen organizado. Es nuestra obligación. Okay. El artículo 5 de la Ley General de la Materia nos obliga con una serie de principios y, como te comentaba, uno de ellos es la perspectiva de género, un enfoque diferenciado. Entonces, no hay ninguna circunstancia que nos genere prejuicio, que nos genere estigmas, que nos genere prejuzgar la situación específica, porque entonces estaríamos cometiendo una violación a esta ley. Y hay que tener conocimiento y que la ley de incluso lo que lo mandata aplicamos. De esclarecer y buscar. El protocolo ALBA lo aclaraba. Están obligadas a localizarlas. O sea, eso no se quita el protocolo hasta que no se encuentre. Ahí se mantiene vigente, aunque tenga mucho tiempo de desaparecida. Así ¿No vence? es. Las carpetas de investigación que nosotros tenemos en materia de desaparición, y no nada más de mujeres, ni en el caso de menores, sino en todos los casos de desaparición, no prescriben. Okay. Entonces, estas carpetas de investigación jamás se van al archivo. Y un protocolo activado jamás tampoco va a cerrarse hasta que se logre la localización de la persona. Entonces, y ahorita, es una obligación. En este caso, ¿cuántos, protocolo ALBA, que lo están ya aplicando ahora ya con el comité, cuántos casos tenemos en los que está aplicando? En el caso del protocolo ALBA de 2018, hemos activado 19. Justamente el día de hoy activamos uno más para la localización de unas personas. Están como no localizadas, por fortuna no hay ningún indicio de que se desprenda la comisión de algún delito. En este caso tenemos tanto menores de edad como mayor. Me parece que incluso ya tenemos la localización de 2 de ellas, pero con muy buenos resultados porque las investigaciones se ordenan a hacer de inmediato. Son 19 protocolos activados. ¿En cuánto tiempo? A partir del 21 de julio de 2018. O sea, finalmente no es un número menor, porque estamos hablando de julio, agosto, o sea, 2 meses máximo, 3 casi. Así es. 19 en 3 meses. ¿Y qué pasaba antes de que se aplicara el protocolo ALBA? Localizábamos a mujeres y hacíamos la búsqueda de mujeres incluso con otras herramientas de búsqueda. Es decir, el hecho de que no existiera la aplicación del protocolo previo a que se implementara el comité de colaboración no significa que no se hicieran diligencias. Claro que sí, incluso muchas de las diligencias contempladas en el protocolo ALBA ya se llevaban a cabo a través de otros mecanismos de búsqueda. También tenemos el protocolo homologado del que habla la propia ley y la ley nos refiere a una serie de pasos y de obligaciones para las búsquedas inmediatas. Pero sí cambió, o sea, al momento de que se inició el protocolo ALBA a como anteriormente se hacía. Sí, es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda, por ejemplo, a auxiliarnos de otras autoridades a las cuales se les obliga a colaborar con eso. Entonces, y anteriormente era importante como pedirles un apoyo y ahora ya están por obligación. Hay un enlace, hay una persona que cada autoridad designa como enlace y ellos nos apoyan o ellas nos apoyan en todas las tareas de búsqueda. A ver, entonces de estos 19 alertas que están de julio a la fecha, que se me hacen mucho de cualquier manera en poquito tiempo, ¿cuántas niñas son y cuántas mujeres son? Sí, la mayoría son menores de edad, esto sí te lo puedo comentar. Dentro de estas 19 son los 2 casos que comentábamos hace un ratito, desafortunadamente localizadas sin vida, pero todas las demás han sido localizadas exitosamente con vida, sin ningún riesgo, ningún compromiso en su integridad. Es decir, si es verdad que es un 90%
o es más el que se logran localizar? Estamos hablando, así con las cifras que nosotros tenemos, de un 91%. De un 91%. Ahora, tú participaste, ojalá me puedan decir cómo andamos en tiempo para saber si me amplío a otro tema. Pero tú estuviste ayer en este foro donde compartiste incluso con otras autoridades de gran renombre. ¿Hubo una conclusión en cómo estamos en la búsqueda de niñas y mujeres y en sus protocolos y las formas para encontrarlas? ¿Hay algo positivo? Porque finalmente es muy desalentador lo que ha ocurrido en México. Sí, ayer tuve la suerte de participar en un panel con personas que están involucradas desde la sociedad civil, desde la academia, de CONAVIM, por ejemplo, y en el caso de tu servidora, desde la Fiscalía. La gran problemática detectada es la impunidad en algunos de los casos y el gran compromiso que existe de algunas autoridades, pero también hablábamos de una resistencia a veces en los pensamientos pues misóginos, patriarcales, machistas, que no permiten generar a veces esa lucha contra la impunidad, pero hay un compromiso de las autoridades y yo lo veo te lo puedo compartir con toda sinceridad, desde la Procuración de Justicia, en el caso del Estado de Zacatecas hay un gran compromiso. El señor fiscal tiene un enfoque muy humanitario y de mucha perspectiva de género y eso ha generado que tratemos todas las autoridades involucradas en cumplir. Lamentablemente, bueno, ya debido a que tuve un problema, pero ya se me acabó el tiempo, Berenice, y ya me tengo prácticamente que despedir, si es correcto, porque ya se me acabó el tiempo. Yo te agradezco, estuvo con nosotros Berenice Vázquez, la fiscal especializada en derechos humanos. Yo me tengo que despedir, recordarles que el próximo miércoles tenemos una cita más aquí. Hasta luego, hasta siempre. Cero tolerancia a la violencia. Denúncialo. Marca el 911 o 089. #Zacatecas libre de violencia. Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por la educación en el país, México se ha transformado. Hoy tenemos mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos. Más de 200,000 maestros obtuvieron plazas y promociones por evaluación. Rehabilitamos 33,000 planteles con el programa de Escuelas al 100. Multiplicamos por 4 el número de escuelas de tiempo completo. Ahora hay más de 25,000. Y pusimos en marcha el nuevo modelo educativo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¡No sabes atenderme, caramba! ¡Me tienes harto! ¡Entiende! La violencia se aprende. Denúncialo. Marca el 911 o 089. Recuérdalo, úsalo, difúndelo. #Zacatecas libre de violencia. Trabajando diferente, avanzamos todos. Estado de Zacatecas, 2016-2021.
tenemos otra casa de arriba, donde vivíamos todos, y él ahí nació. Aquí nosotros en el campo sembramos cultivo y claro que de allí mismo pues vende después los cultivos para comprarle los alimentos a los niños, comprarle pues para que ellos crezcan, pues no. Muchos lo llevan así, la mazorca deshojada y muchos se la llevan así entera pues, para la hoja echársela al ganado. Así que yo, Cudberto, pues venimos a la milpa, pescamos el maíz, nos vamos a traer una carga de leña, y él se trae su hacha y yo también la mía, y empezamos a cortarla. Y ya esperamos que la leña se seque, y ya venimos a los 3 días a traerla ya que la leña está oreada. He salido, yo me he ido hasta Los Ángeles, California. Y uno pues ve otras cosas, pues allá se divierte nomás. Y ahí trabajé en eso de limpieza. Para mí fue un trabajo sencillo, pues, porque yo no hallé pesado. Ya cuando llegué aquí, pues ya no quería agarrar también los machetes. Me iba a ir más, nomás que pasó este caso y ya no me fui. Ya de hecho yo tenía mi boleto y pasó esto y ya no me fui. Hemos estado en velorios, en bodas, para el sábado unos 15 años. O sea, lo que yo sé, pues lo van aprendiendo todos y nos vamos acoplando poco a poco. Nosotros no tenemos maestro, pues vamos saliendo solos adelante. No, pues desde que él no está, el trombón no se toca, pues ahí está. Porque pues es de él. Hasta que él llegue, lo va a volver a agarrar. Que él fue el único que lo hizo tocar. Y pasó por todos, pero nadie lo pudo hacer pitar y fue el único que lo empezó a pitar, dice, pero él era el relleno de la música. De hecho, tuvimos un tiempo como de septiembre hasta enero, desde que se fue de Cuba, sin agarrar los instrumentos. De repente nos salen ánimos y nos juntamos todos otra vez a tocar. Sentíamos feo pues, de tocar los aparatos, pues, porque como él no estaba, y lo dejamos ahí, 4 meses estuvo ahí, abandonado. Con Cudberto yo me fui a la escuela, a la Yoxinapa. Nos fuimos juntos de aquí, de San Juan. Y la verdad, pues, me acuerdo las carrillas que nos daban, las lágrimas del compañero, las mías. Nos echamos ánimo unos a los otros. Que se quedara, pues, el que más soportaba. El que soportaba hambre, el que soportaba frío, el que soportaba la física, el desvelo. Yo me vine porque, pues, no estoy acostumbrado yo a sufrir. La primera semana lloraba yo muy poco. Sentía hambre, sueño, cansado. Pero esa semana que me fui, la de segunda, yo lloraba, no sé, de desespero. Lloraba, me acordaba de todo, de mi familia, de mi novia. Me desesperé allá. Me vine 8 días antes de la balacera, pues. Un 19 de septiembre me regresé para acá. Pues cuando yo me vine, él me dijo, no, Cochi, yo me voy a quedar porque yo quiero sacar a mi familia adelante, mi abuelita, dice. Yo a mi abuelita la quiero mucho, con mi mamá, dice. La mamá de su mamá. Yo lo veía casi como un hijo, pues. Mucho me visitaba. Y cuando había así el fútbol, a él mucho le gustaba el fútbol. Se ponía a verlo. Abuelita, ¿no pusiste café? Sí, mi hijo, sírvete. Allá está la olla. Y se metía él y se servía su vaso de café. Y pues lo extraño, pues. Y cada vez que me hablaba así él por teléfono, yo le daba mi bendición. Mira, mi hijo, que Dios te bendiga donde quiera que andes. Pero cuídate. Si alguna cosa, tú corres. Decidió irse para allá porque pues, siempre salen bien preparados, bien grillero, bien... Y el gobierno es lo que no quiere, pues. No le gusta que te digan las verdades, pues. El mismo candidato ese, el presidente, según de Iguala, él para ver que los alumnos no crecieran tanto, que le dijeran tantas cosas que estaba haciendo, él por eso lo hizo. Lo hizo para que